cada día bendeciremos a Jehová, a nuestro Padre Celestial, quien envió a su Hijo amado Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Vamos a seguir estudiando la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y de hecho hoy terminamos esta epístola y vamos a ver qué tanto hemos aprendido de esta carta que se conoce, es muy reconocida como la carta de la iglesia. Vamos a estar estudiando los últimos 4 versículos del capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24. Vamos a estar hablando de lo importante que es el testimonio que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Óigase bien, no el testimonio que nosotros mismos nos ponemos, sino el testimonio que Dios mismo y el título que Dios mismo nos ha dado, nos ha concedido por el obrar de Cristo Jesús en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros, que somos sus hijos y somos fieles ministros de Él. Efesios capítulo 6, del versículo 21 al 24, leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: para que sepáis, para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice el apóstol Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos. Amoroso Padre Celestial, bendito Rey Dios soberano, agradecidos estamos delante de tu presencia en el glorioso y poderoso y transformador nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, porque realmente por pura gracia y amor nos tienes aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para ministrar tu palabra, para ser enseñables conforme al propósito de tu voluntad. Que cada uno de nosotros conozca acerca del testimonio que nosotros tenemos que presentar al mundo, sabiendo que somos tus hijos, que fuimos elegidos desde la eternidad pasada. Te alabamos y bendecimos y pedimos la intervención poderosa de tu Santo Espíritu para la administración de cada corazón. En el glorioso nombre que es sobre todo un nombre, en Cristo Jesús y su iglesia dice amén y amén. Muy bien, amada iglesia, amados hermanos, estamos concluyendo esta carta que es la carta de la iglesia. Nosotros podemos verdaderamente tener un conocimiento de cómo el apóstol Pablo, al inicio de esta carta, ustedes podrán recordar cómo es que él verdaderamente hace la connotación, el énfasis importante de que nosotros hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, cómo Él nos predestinó en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria, y a la misma vez nosotros sabemos que posterior a este capítulo 1, Él hace un despliegue acerca de la conducta que cada creyente, que cada hijo de Dios debe de tener, de la conducta que Él debe de tener, de tal modo que nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios. Si bien es cierto, hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación en la persona de Cristo Jesús mediante su gracia, que es por la fe que Él mismo deposita dentro de nuestros corazones, no es menos cierto que nosotros necesitamos ser capacitados, como el mismo apóstol Pablo se refiere en esta epístola, de que Jesucristo constituyó a unos, ayúdenme, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, de tal modo que nosotros como hijos de Dios necesitamos ir siendo moldeados a la imagen de Cristo por medio de la palabra de Dios, que es transformadora, que es viva, que es eficaz. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que nosotros hemos aprendido a lo largo de esta epístola? Son muchas. En primer lugar, que nosotros tenemos una salvación que no depende del hombre, porque nosotros mismos estuvimos estudiando cómo también el apóstol Pablo en capítulo 12 él comienza diciendo que Él nos dio vida a nosotros, estando nosotros muertos literalmente en nuestros delitos y pecados.
si nosotros llegamos a la comprensión profunda de la expresión de la palabra de Dios plasmada aquí, que Él fue el que nos dio vida a nosotros estando muertos en delitos y pecados, el hombre no tiene ni una sola obra que haya hecho meritorio para esta persona. Su salvación no es del hombre. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Fue Dios el que nos dio la vida, como un ejemplo que también presentamos, si ustedes lo recordarán, como cuando el amigo amado de Jesucristo murió, que se llamaba Lázaro. Lázaro no iba a responder al llamamiento de Jesucristo sin que antes Jesucristo pusiese en el corazón de Lázaro la vida verdaderamente, porque estando muertos, y Lázaro ejemplifica claramente lo que nosotros éramos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal modo que esta carta nos ha enseñado solemnemente y vehementemente la importancia del llamado que Dios hace a nosotros, pero ese llamado es correspondiente a la fe que Él ha depositado primeramente en nuestros corazones para que nosotros creamos a su palabra. Amén. Es así como se da la salvación. Es así como el apóstol Pablo ha mostrado que es la salvación. Deja excluido al hombre totalmente. Y en 2:8 él mismo menciona en su palabra, dice categóricamente que somos salvos por gracia de Dios. ¿Qué significa gracia de Dios? Por el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, donde la misma palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, literalmente nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, el hombre va a detenerse un momento y va a decir, vaya, es por medio de la fe. Entonces, o sea que yo tuve que hacer algo para ser salvo. No, la misma palabra de Dios lo sigue diciendo. Oigan, por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de ningún ser humano, no es de ninguna persona. Entonces, ¿cómo es? Pues es don de Dios. Óigase, la fe salvífica, la que me hace creer en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, no depende de mí, ni de mi obrar. Es por gracia de Dios y es un regalo que Dios me da a mí. La palabra de Dios lo dice, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra. Oiga, la otra vez que dice, excluye las obras que el hombre puede hacer. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo hace enfáticamente estos señalamientos categóricos para que nosotros podamos tener el razonamiento adecuado de que la salvación es toda del Señor, del principio al fin, y Él nos preserva en todo momento. Ahora bien, no es menos cierto que el apóstol Pablo también más adelante, después de todo esto, él nos enseña a poder despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos exponiendo eso acerca de despojarnos del viejo hombre? Estuvimos hablando de eso y estuvimos también hablando de vestirnos del nuevo hombre. ¿Se dan cuenta? Porque si bien es cierto, Dios nos eligió a nosotros desde la eternidad pasada para salvación, no es menos cierto que aunque seamos salvos, nosotros necesitamos día tras día ir despojándonos de nuestros malos hábitos pecaminosos que hemos traído en el pasado. De eso es que trata esta epístola, que se conoce como la epístola de la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo sigue avanzando y él mismo dice, ya para finalizar, dando unas salutaciones, que es un saludo final a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Le dice a ellos, para que también ustedes, vosotros, sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Y él describe a Tíquico como que es un hermano amado. Alguien a quien el apóstol Pablo llegó a amar en el amor de Cristo, a conocerle, a entregarle incluso su confianza como hermano en Cristo, como hermano de la fe. Y es por eso que también le da el adjetivo calificativo que es y fiel ministro en el Señor. Alguien fiel se entiende que verdaderamente permanece en la fe de Jesucristo, le es fiel, no defrauda esa fe, no defrauda. Alguien que es fiel, una característica principal es que no defrauda la confianza que se le ha sido depositada. Pueden imaginarse ustedes como el apóstol Pablo estando en cárcel, una cárcel romana, con cadenas, y que de repente exista este hermano que se podía mover desde Éfeso a Roma
y que el apóstol Pablo le explicara muchas cosas para que él se las compartiera a los de Éfeso y a la misma vez hiciera una carta. Explicamos cómo Tíquico fue el encargado de llevar esta carta desde Roma a los de Éfeso para hacer saber todo lo que el apóstol Pablo estaba llevando, estaba conociendo, y ahora esta iglesia tenía más luz, más revelación doctrinal acerca del conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos verdaderamente se mantuvieran firmes en contra de las acechanzas del enemigo, como lo estuvimos viendo el domingo pasado, a aprender a estar revestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Amén. Es importante que nosotros a la misma vez sepamos que Dios quiere que nosotros conozcamos todas estas cosas para poder ser hombres fieles, ministros fieles, colaboradores del reino de los cielos. Y él mismo le dice: todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Qué significa la palabra ministro? Colaborador, alguien que está sirviendo, en este caso, al reino de los cielos. Ahora, cada uno de nosotros es llamado por Dios a ser ministro del Evangelio. En otras palabras, somos colaboradores del reino de los cielos, del reino de la luz, en contra, óigase bien, en contra de las corrientes de las tinieblas de este mundo. Y de ahí la importancia que Cristo Jesús nos llama a nosotros, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora bien, amada iglesia, cuando nosotros entendemos la palabra fiel ministro en el Señor, quiero que sepamos que la fidelidad que se nos ha imputado a nosotros es la de Jesucristo mismo a nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando usted cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, tanto la santidad, la justicia y la fidelidad de Cristo Jesús es imputada a usted. Y de ahí es que usted tiene entrada directa al Padre Celestial por el obrar de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros queremos serle siempre fiel a nuestro Padre Celestial? Amén. Cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón la importancia de no defraudar a nuestro Padre Celestial, aunque la misma palabra también nos dice a cada uno de nosotros: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero no solo por eso nosotros vamos a tratar de vivir una vida apartados o divorciados del estilo de vida que Dios demanda que cada uno de nosotros pueda vivir. ¿Cuál es ese estilo de vida? Vivir en amor, vivir en unidad, vivir en fidelidad, vivir en santidad, en honradez de corazón, a tal punto que cada uno de nosotros pueda representar el verdaderamente ser un buen ministro del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, cada uno de nosotros, cuando aprende acerca de la palabra de Dios, a poder conducirse en el camino perfecto de la santidad, de la fidelidad, del amor de Jesucristo, va a poder reflejarlo con las personas que se encuentran allegados a nosotros. Y es ahí donde nosotros vamos a ir reproduciendo directa o indirectamente a otras personas a que verdaderamente tengan un estilo de vida digno del llamado que Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros, que es vivir para la honra, para la gloria, para la exaltación, para la alabanza de su nombre solamente, porque con ese propósito hemos sido creados, para vivir para la honra, para la gloria de Dios. Ahora bien, hermanos, la fidelidad de cada persona, de cada creyente, va a depender del conocimiento que nosotros tengamos acerca de nuestro Dios. Entre más reconozcamos cuán pecaminosos somos nosotros, más vamos a reconocer cuán santo es nuestro Dios, y por ende y como resultado, más vamos a quererle serle fiel. No voy a quererle fallar a mi Señor. No voy a querer transgredir sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y sus preceptos, de tal forma que ahora el testimonio que Dios me ha dado a mí a ser un fiel ministro es muy importante. ¿Saben por qué? En la época de Moisés, Faraón, óigase bien, tenía el título, pero es importante el testimonio. ¿Y quién tenía el testimonio de ser un buen ministro del Evangelio de Jesucristo? Moisés. Porque la misma palabra de Dios lo dice, que no había hombre tan manso como lo era Moisés, de tal modo que nosotros, para poder aplicar el testimonio de la fidelidad como buenos ministros,
fieles en el Señor, tenemos que reflejarlo con nuestro estilo de vida, como lo reflejó Cristo Jesús en tiempos de Pilato. Jesucristo tenía el testimonio fiel, lleno de mansedumbre, lleno de humildad, lleno de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a la misma vez cuando nosotros, los hijos de la luz, que hemos sido engendrados por nuestro Padre espiritual, verdadero, puro, santo, 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 que es Jehová de los ejércitos, ahora nosotros tenemos que corresponder a ese llamado en fidelidad, en mantenernos firmes en su palabra, en no quererle desobedecer, porque cuando nosotros transgredimos sus mandamientos, nosotros lo podemos entristecer a Dios. ¿Cuántos saben de que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo? Amén. La palabra de Dios lo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Solamente teniendo una fidelidad clara, absoluta, por el obrar del Espíritu Santo, no tanto por mi propio obrar, sino por el obrar del Espíritu Santo, dentro de mi vida yo voy a poder ser llenado, saturado de toda la palabra de Dios para poder aplicarla a mi corazón, a mi diario vivir. No va a ser fácil, hermanos, no va a ser fácil en nuestras propias fuerzas o en nuestra humanidad, pero va a ser fácil y posible en Cristo Jesús, que Él mismo nos manda a llevar su yugo, que es ligero, de tal modo que cuando nosotros, ahora hablando de este yugo que es ligero, como la misma palabra de Dios lo enseña, cuando usted ha visto cómo dos bueyes llevan una carreta, ¿verdad? Y ellos llevan un trozo de madera, uno al lado del otro. ¿Saben ustedes que cuando usted se hace del camino de Jesucristo, hablándolo ahora entre los bueyes, ¿verdad?, y la carreta y el yugo que ellos llevan, que los une, saben ustedes que el buey que es de mayor experiencia, que es mayor experimentado, más conocimiento por cuál camino dirigirse y con mayor vigor y más fuerza, es el que lleva al buey más joven, y es donde en el camino, en el trayecto que ellos van, ¿verdad?, labrando la tierra, el joven va aprendiendo a poder conducirse conforme a lo que el buey mayor y experimentado va haciendo, que prácticamente él lleva la mayor carga, porque él es el que verdaderamente es el experimentado y le está enseñando al otro. Y es así como cada uno de nosotros, según la palabra de Dios, ha sido llamado a podernos acercar a la presencia de Dios, de Jesucristo, y estando en Él vamos a poder obedecer más fácilmente esta palabra, de tal modo que la misma palabra de Dios nos lo dice a nosotros, que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo Jesús no voy a poder obedecer a Dios. Separados de Cristo Jesús no voy a poder ser un buen ministro fiel en el Señor. Ahora es importante que nosotros reconozcamos esto, hermanos. No pensemos que nosotros estamos aquí por costumbre, o que nosotros estamos aquí por tradición, o que nosotros estamos aquí por querer cumplir con algún requisito humano. No, nosotros estamos aquí solo para alabar, glorificar, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted está escuchando palabra de Dios, usted está escuchando esta palabra bendita, inerrante, infalible, con un solo propósito. ¿Sabe por cuál? Para ponerla por obra, para poder vivir en su palabra. Y cuando usted está haciendo eso, usted está alegrando el corazón de Dios. Usted está verdaderamente siendo un testigo fiel acerca del reino del Evangelio. Cuán importante es que nosotros comprendamos esto que la misma palabra de Dios nos enseña. Y él mismo lo dice, que Tíquico iba a hablarle a los de Éfeso tocante a nosotros, al trabajo que estaban haciendo el apóstol Pablo, aún dentro de una cárcel. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo podía estar encarcelado, pero la palabra de Dios nunca está y estará encarcelada. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios, dice la palabra de Dios, y que consuele vuestros corazones. Característica principal que el apóstol Pablo habla acerca de un fiel ministro del Evangelio: consuela los corazones de los hermanos. ¿Y cómo vamos a poder consolar los corazones de los hermanos? Bueno, la misma palabra de Dios nos lo dice, que Dios es el Padre, es la fuente de misericordia y de toda consolación, y que nos consuela para que nosotros podamos consolar a los demás hermanos conforme al consuelo con que hemos sido consolados de parte de nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, la mayoría de nosotros en determinado momento
no encuentra qué hacer, se encuentra desanimado, se encuentra desalentado, se encuentra un poco vacío espiritualmente. Muchas veces a mí me ha pasado, ha decaído mi fe, pero ¿saben qué es lo maravilloso de Dios? Como la misma palabra de Dios lo está diciendo, que Tíquico va a consolar los corazones de las demás personas, que cuando nosotros nos rodeamos de personas sinceras de corazón, que aman y conocen a Dios, se acercan a nosotros con la buena intencionalidad de amarnos y podernos decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te desanimes, Dios está contigo. En medio de las peores circunstancias en que tú te encuentres, en medio de la batalla que tú te encuentres, Dios te dará la victoria. Solo confía en Él, aférrate a Él, cree en sus promesas. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó, dice el salmista. De tal forma que, hermanos, la consolación va a ser proporcional a nuestros corazones, a según el Espíritu Santo verdaderamente vea la necesidad que nosotros requerimos de Él. De tal modo que nosotros tenemos que animarnos, consolarnos, tener esa esperanza firme, sin fluctuar en el conocimiento de la palabra de Dios, que cuando vengan las dudas, que cuando vengan los dardos de fuego del maligno, yo voy a estar revestido de toda la armadura de Dios, con el escudo de la fe para poder apagar esos dardos, para poder quitar todos esos malos pensamientos que vienen a mi mente y saber que yo soy, no lo que la persona dice que soy, sino lo que Dios dice que yo soy, y Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que vosotros sois la luz del mundo, soy un referente de la verdad que alumbra, que guía por pura gracia y misericordia de Él. Y a la misma vez Él me dice que más vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, para que podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un real sacerdocio, ¿sabe a qué se refiere? A que yo tengo una gran consagración, una gran intimidad con mi Padre Celestial, de tal forma que a mí mi corazón me llena de gozo, de paz, de amor, de paciencia, de benignidad, de confianza, que son los frutos del Espíritu Santo, en la relación íntima y perfecta que yo tengo con mi Padre Celestial, de poderme consagrar, porque un sacerdote es alguien que se está consagrando con Dios, y somos sacerdotes, y hay mujeres que son sacerdotisas, óigase bien, de sus familias, que las guían en la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 nos habla acerca de eso, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Ahora, como fiel ministro en el Señor, ¿qué tanto estoy cumpliendo yo con este llamamiento celestial que mi Padre me ha hecho a mí? A que verdaderamente yo pueda ser real sacerdocio. Yo soy pueblo adquirido por Dios. ¿Qué tanto estoy cumpliendo yo esto? ¿Qué tanto estoy yo aplicando esto en mi diario vivir? Hay deficiencias en mi vida, las van a ver, claro que sí, pero a mayor consagración, a mayor lectura de la palabra de Dios, a mayor oración, a mayor tiempo que yo pase en esa intimidad profunda del conocimiento de las revelaciones inescrutables de mi Padre Celestial, créanme que yo voy a poder desempeñar mejor ese rol, ese llamamiento que mi Padre Celestial me ha hecho a mí. Y dice el apóstol Pablo, cuando nosotros estamos verdaderamente, hermanos, en la comunidad de los redimidos, de los santos, nosotros sabemos que verdaderamente el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y mora dentro de nosotros, en nosotros, está alrededor nuestro, y la palabra de Dios nos lo dice, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que si conociereis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, libres de las artimañas de Satanás, libre de todo dolor, de toda angustia, de toda tribulación, de toda congoja, de los embates que me puedan llegar constantemente a mi vida, porque yo sé que verdaderamente Cristo Jesús está consolando, fortaleciendo mi corazón en todo momento. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe. Ahora, hermanos, estamos concluyendo esta epístola, y a los que han estado consecutivamente y frecuentemente
escuchando acerca de la palabra de Dios domingo tras domingo, 9 a.m., acerca de esta epístola, vamos a hacer preguntas y pueden hacer preguntas ustedes para ver qué tanto hemos aprendido acerca de esta epístola de la cual se ha estado exponiendo. Porque nosotros no solamente tenemos que tener en un momento en que se nos predica la palabra de Dios el conocimiento acerca de, sino que nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón permanentemente, y es así como voy a saber poner por obra esta bendita y poderosa y transformadora palabra de Dios. Dice, paz sea a los hombres y amor con fe. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Cuál es la intencionalidad que el apóstol Pablo dice amor con fe? Pensemos un momento, es un estudio bíblico. Podemos hacer la introspección acerca de la intencionalidad con la que el apóstol Pablo dice, pase a vosotros en el versículo 23, y amor con fe. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo al amor con fe que está describiendo en este versículo? Al amor de Jesucristo. Al amor de Jesucristo, amén, así es, gloria al Señor, al amor de Jesucristo. ¿Qué más? Participemos todos, no tengamos pena. Es muy bueno lo que nos acaba de decir nuestra amada hermana Grismeri, a quien verdaderamente felicito, porque verdaderamente Dios la usa grandemente a ella, porque cada mañana ella está predicando la palabra de Dios vía las redes sociales y está motivando, está consolando, está exhortando de una forma que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. Amor con fe, ¿qué más dice la palabra? Bueno, ¿qué más podemos concluir o razonar sobre esto acerca del amor con fe? Ya nos dijo la hermana, amor de Cristo Jesús. ¿Qué más? ¡Qué silencio! Amor con fe, no tengamos pena. ¿Qué entendemos? Hermano pastor nos ayuda, hermana Conchita. Hola. Y amor inalterable, continúa diciendo. Amén, hermana Conchita, así es. El hermano pastor nos puede ayudar con el amor con fe. Amén. El amor tiene una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en Cristo Jesús. Somos ya depositarios del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Así que hay una relación íntima entre el amor y la fe, a través de la fe en Cristo Jesús y la acción de Dios. Exacto, amén, muy bien dicho, así es, existe una relación entre el amor y la fe. ¿Saben por qué? Porque la confianza que yo he depositado en Cristo Jesús, lleno del amor por el obrar del derramamiento del Espíritu Santo en mi corazón, es una unión que verdaderamente me mantiene firme amando a mis hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pase a los hermanos y amor con fe. Esa fe que ustedes han depositado en Cristo Jesús, lleno del amor por el derramamiento del Espíritu Santo, es verdaderamente algo que hace una unión poderosa para que ustedes verdaderamente puedan mantenerse siempre amando unos con otros por la fe en Cristo Jesús, como lo dijo nuestra hermana. Claro que sí, todo tiene una conexión muy importante de Dios Padre, dice, oigan, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está, y termina diciendo en el versículo 24, la gracia sea con todos. ¿Quiénes? Con los que aman ¿a quién? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Óigase bien, la gracia, el amor, el favor inmerecido de Dios sea con todos aquellos que aman, que siguen a Cristo Jesús, que guardan sus mandamientos, sus testimonios, porque Cristo Jesús mismo lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra pone por obra. La gracia sea con todos los que son seguidores de Jesucristo, discípulos de Cristo Jesús, los que obedecen su palabra, los que guardan sus mandamientos. La gracia sea con todos ellos, de tal modo que, punto esencial que nosotros podemos entender o premisa sobre esto que el apóstol Pablo está diciendo: los que aman a Cristo Jesús van a tener el favor de Dios. ¿Y cómo yo amo a Cristo Jesús? Guardando sus mandamientos, poniendo por obra su palabra. Entonces, y solo entonces, la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, va a estar en mi diario vivir, va a habitar en mi corazón,
Voy a poder sobresalir lleno de las bendiciones y de las riquezas en gloria que mi Padre Celestial tiene para mí en Cristo Jesús. Esa es la intencionalidad de esta premisa que el apóstol Pablo está enseñando en este versículo. Ahora bien, él mismo continúa y dice, con amor inalterable, y termina amén. ¿Qué es un amor inalterable? ¿Qué es amor inalterable? ¿Qué podemos concluir o pensar acerca de amor inalterable? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ¿con quién? ¿Con qué? Con amor inalterable. Con suavidad, con bondad. Con suavidad, con bondad. Entonces, con amor suave, bondadoso, bueno, amor inalterable, así es. Un amor muy grande, inalterable, muy grande, inalterable. ¿Qué entendemos por la palabra inalterable? No se puede alterar. ¿Y qué es alterar? Porque tenemos que ir bajando, ¿verdad? La conclusión. Cuando pierde lo genuino, lo natural. Cuando pierde lo genuino, lo natural. Miren qué bonito. Con amor inalterable, con el amor que no cambia. Porque Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo con gran amor. Un amor perfecto. Un amor que verdaderamente se despliega en mi vida, aun cuando yo soy infiel, porque la misma palabra de Dios lo dice, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Mire, una de las características esenciales de mi Padre Celestial, de nuestro Creador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su palabra dice que Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Mire cómo es Dios. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, la intencionalidad de Dios en sus elegidos, en sus redimidos, en sus escogidos, ha sido desde la eternidad pasada hacernos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, 30, 31, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que si Él decidió en la eternidad pasada hacernos conforme a la imagen de su Hijo, el amor de Dios por nosotros no va a cambiar, es inalterable, se mantiene siempre por cada uno de nosotros, no porque nosotros seamos buenos en sí mismos, sino por el obrar de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amor inalterable, amor que no cambia, amor que no se diluye, amor que no baja. Hermanos, como le explicamos en esta misma epístola anteriormente, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes en general. ¿Usted llegaría a amar o ha amado a alguna persona que usted conozca lo peor de esa persona, conociendo lo peor de esa persona, y más si esa persona es su enemiga o su enemigo, lo llegaría a amar? Proceso, amén. Amén. Y que la palabra dice, ¿verdad? Que tenemos que amar a nuestros enemigos, amén. Nos queda, pues, le diría al Señor esa fuerza. Así es, amén. Someternos a esa voluntad del Hijo. Amén, amén. Y
Amén, amén, gloria a Dios. Así es muy cierto todo lo que nuestra amada hermana Evita acaba de mencionar. Y saben algo, hablando acerca del amor inalterable, la pregunta que les hice y que respondió muy bien nuestra amada hermana Evita, que humanamente es muy difícil hacerlo, pero que Dios nos manda a amar a uno de nuestros enemigos, claro que sí, pero ¿saben algo? Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, óigase esto, antes de ser reconciliados con Dios, para ver una reconciliación significa que estábamos en enemistad, éramos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de Jesucristo, la cruz, ahí está. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo Jesús. Ahora, nótese, Dios nos amó a nosotros, a sus elegidos, a sus escogidos, conociendo lo peor de nosotros, número uno, no mereciendo nosotros ser amados por Él, número dos, siendo enemigos de Él literalmente, no lo dice la palabra del hombre, lo dice Dios mismo, que éramos enemigos de Él, pero que Él nos amó. Significa que ese amor no cambió desde que Él hizo la elección en la eternidad pasada por nosotros. Mire qué bonito. Y es ahí donde Él nos manda también a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender de nuestro Padre. Porque nosotros éramos enemigos de Él y Él nos amó hacia nosotros. ¿Ok? ¿Entendemos? Ahora nosotros somos llamados también a amar a nuestros enemigos. Mire qué bonito lo que mencionó la hermana Evita. ¿Por qué? Porque así como es el Hijo, debe de ser el Padre, moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Mire qué bonito esto, característica especial de nuestro Padre Celestial, enseñanzas únicas, inalterables, indubitables, perfectas de nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Ahora bien, como hijos de Dios, no es necesario, o no solamente los teólogos, que son los grandes estudiosos de la palabra de Dios, que bendito sea Dios por ellos, por los estudiosos de la palabra de Dios, no solamente ellos deben de conocer la palabra redención. ¿Qué entendemos por redención? Hola. Sacar de lo profundo, que literalmente puede significar rescatar, exacto, redención. Miren qué bonito. Por gracia, ¿qué entendemos por gracia? Gratis. Es gratis, un favor inmerecido de Dios, es gratis, a ningún costo para nosotros, pero al Padre le costó el Hijo y al Hijo le costó su vida. Amén. ¿Qué entendemos por justificación? Él nos justificó nuestro pecado y delito en la cruz del Calvario. Él nos justificó nuestros pecados y delitos en la cruz del Calvario. Amén, amén. Así es, ¿qué más entendemos por justificación? Justificación por aquí, si alguien nos ayuda, que hemos estado exponiendo acerca de que Cristo Jesús nos justificó a nosotros, como lo dice Romanos capítulo 3, versículos 20, 21, 22. Nos perdonó, así es. Entregó a sí mismo por nosotros. Miren. Una hermana que ha estado escuchando constantemente por la gracia de Dios acerca de esta epístola acaba de dar muy bien la respuesta. Todas las dieron bien. Pero eso que ella acaba de mencionar, que Cristo Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, eso es, ¿saben por qué? Porque la justificación es una declaración forense, es un estado legal, donde Dios declara justo, óigase bien, a aquel que ha sido elegido por Él desde la eternidad pasada, por quien Cristo vino a morir, que ella misma lo acaba de mencionar, y Cristo murió en la cruz por esa persona. La justicia de Dios es imputada a esta persona, ahora esta persona es justo en Cristo Jesús y es justificado, es perdonado, es salvado de la condenación eterna a la que iba. Justificación, mire qué bonito, hermanos. Como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que manejar estos términos. Cualquier hermano debe de aprender esta importancia que la misma palabra de Dios nos menciona. Ahora bien, acerca de la salvación, que la misma palabra de Dios lo dice, el apóstol Pablo hablando de que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello hasta el día de la redención, en esta misma epístola lo encontramos. ¿Cómo entendemos nosotros la salvación? Es eterna. Para siempre. Es para siempre.
Exacto, es eterna, dijo hermana Evita, así es, para siempre, hermana Guimere, exacto. La misma palabra de Dios nos enseña que el que está en Cristo Jesús, nadie puede arrebatar de la mano al que está en Cristo Jesús de mi Padre. Mi Padre es mayor que todos, dice el Señor Jesús, y nadie lo arrebatará de mi mano. Hermanos, todos nosotros tenemos que conocer todo esto esencial que dice la palabra de Dios. Y no solo porque la salvación no se pierda, vamos a vivir como una vida separados de Dios. No, al contrario, esta epístola nos enseña que aunque la salvación no se pierde, tenemos que vivir siempre en santidad, en agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Tenemos que buscar más de Dios, amar más a Dios. No tenemos que buscar el pecado. Pecaremos para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo. De ninguna manera, dice. En ninguna manera vamos a hacer eso. Al contrario, más voy a amar a mi Padre, más voy a vivir en santidad, más voy a querer solo agradar y obedecer sus mandamientos. Así que vamos a orar, y preguntas que tengan que hacer las pueden hacer más, la pueden seguir haciendo también, hermanos. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, oh bendito Dios, creador de los cielos y de la tierra, por tu palabra, Señor, que ha sido sembrada, aplicada por el obrar de tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para ponerlas por obra. Oh Señor, queremos vivir en tu palabra, ponerla por obra. Ayúdanos a hacerlo y perdónanos, Dios, cuando te hemos fallado, que sabemos que múltiples veces lo hemos hecho, oh Señor. Ten misericordia de nosotros por tu gran amor, por Cristo Jesús, oh Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder, llénanos de tu suficiencia, oh Señor, gloriosa, para poder nosotros vivir en este mundo tan complicado, tan perverso, maligno, Señor, en que nos encontramos. Pero sabemos que Cristo Jesús lo dijo, que nosotros no somos del mundo, Padre, que nosotros somos guardados por el poder de Dios, Señor, hasta el día de nuestra redención gloriosa, que entremos a tu presencia, oh Señor Padre. Permítenos ser fieles ministros del Evangelio en Cristo Jesús. Permítenos vivir para tu honra, para la alabanza de tu nombre, oh Señor. Permítenos ser llenos constantemente del poder glorioso y transformador de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu nombre, oh bendito Dios. Llena a mis hermanos, a los que están presentes aquí comunitariamente y a los que se encuentran vía redes sociales. Llénalos del poder, satúralos del conocimiento tuyo para que puedan poner por obra, oh Señor, tu palabra bendita, inerrante, infalible, viva, eficaz, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, porque por tu gracia y por tu gran amor hemos concluido el día de hoy esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos aprendido grandes enseñanzas, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, que hemos sido elegidos en Cristo Jesús, que nos has amado, que nos has dado una salvación eterna, que no depende del obrar del ser humano, que toda, de principio a fin, depende solamente de ti, oh Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.